Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de la portada del volumen número 20, o también conocido como el 9 del segundo año de Classroom of the Elite. Hace unos cuantos días, finalmente tuvimos disponible la ilustración que será utilizada en la portada del próximo volumen a estrenarse de las novelas ligeras, el número 9 del segundo año, que se publicará en febrero del 2023, como ya lo mencioné en uno de mis últimos videos. Y esta imagen, a diferencia de otras que suelen utilizar en la portada de los volúmenes, nos puede dar bastante temas a tratar. Primero que nada, ¿quiénes son estos dos personajes? Pues hasta el momento, ninguno de los dos había formado parte de una ilustración oficial, ya que se trata de Amikura y Watanabe, de la clase liderada por Ichinose, la actual clase D en los volúmenes recientes. Y personalmente, tengo que decir que son dos alumnos de los cuales no recuerdo prácticamente nada. O más bien, sí, recuerdo sus nombres, pues aparecieron en el volumen 19 como compañeros en el grupo de Kiyotaka durante el viaje. Pero dudo bastante al momento de pensar si antes de eso ya habían tenido alguna aparición en la historia, o si por el contrario fuese su debut. Pero dejando eso de lado, si hablamos de su posible rol en el próximo volumen, seguramente será mínimo, aunque sí deberían de aparecer, pues los alumnos de la portada diría que siempre aparecen a lo largo del volumen. Y algo que quiero tratar sí o sí, así que lo voy a hacer antes de que se me olvide, es su diseño. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les agrada cómo se ven estos personajes? En mi caso tengo que responder que sí, aunque posiblemente me esté dejando llevar porque me agrada el cabello con tonalidades moradas. Porque si me pongo a analizar a profundidad, y veo a Amikura, creo que se trata de Karizawa, que decidió teñirse el cabello. Por otro lado, recordando que la primera ilustración que vimos del volumen 20 fue acerca de Ichinose y ahora la portada tiene a dos de sus compañeros, cada vez me va convenciendo más la idea de que Kiyotaka podría cambiarse a dicha clase en el próximo volumen. Cosa que, como ya mencioné muchas veces, dudo que pase, por lo menos pronto, pero estas ilustraciones sugieren constantemente que podría estar equivocado, y que la actual clase D tomará un rol más que destacado en la historia próxima. Pero ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes qué piensan acerca de todo esto? ¿Qué les trae a la mente la imagen de la portada? Y por sobre todo, ¿creen que el volumen 20 estará épico o por el contrario seguirá convirtiendo a Kote en un rom-com promedio? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas, y yo los estaré leyendo y contestando. Y bien, espero que les haya gustado el análisis de la portada del volumen número 9 del segundo año de Youkoso Jitsuryoku. Y ya saben, acá les dejo información extra. Si no se suscriben y comparten el video con sus conocidos para que también le den like, tendrán que teñirse el cabello de morado como hizo Kei para la portada. Así que yo que vos ya lo estaría haciendo. Recuerden comentarme qué les pareció el video y de qué quisieran que haga uno más adelante. No olviden pasarse por mi video anterior a este, cuya miniatura les está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.